Muy buenas noches, amigos. Está finalizando el segundo día del CAO 2018 aquí en Punta Cana y les puedo comentar que ha sido un día lleno de conferencias muy interesantes, mayoritariamente en el área de endurología y litiasis renal. Pero comenzamos esta mañana con dos conferencias muy interesantes. Fueron las conferencias sobre cáncer renal. La primera fue dada por el doctor Alberto Basta y la segunda por el doctor Rafael Coelho de Brasil. En estas dos se basaron directamente en hablar un poquitico sobre la cirugía parcial de riñón. En ella pudimos destacar como conceptos clave que se dieron que los tumores menores de 7 centímetros son los que son la primera elección para realizar una nefrectomía parcial. Se habló muchísimo para diferenciar entre enucleación y la enucleoresección, que sería la cirugía parcial clásica. La enucleación no ha demostrado que tenga mayor incidencia de márgenes positivos con respecto a la enucleoresección o nefrectomía parcial clásica. Por eso podemos hacer unas buenas enucleaciones siempre y cuando respetemos una buena técnica quirúrgica. Aparte de eso, siguen comentando los expositores que había que tener una buena preservación de parénquima renal para poder realizar después una buena sutura sobre el área. Lo importante en la técnica quirúrgica es evitar la isquemia, por eso el uso de monocril como sutura sin tener mayor tensión y respetando bien toda la irrigación del tumor renal que se vaya a realizar al parcial es lo que nos va a ayudar. Por cierto, estamos en la época de la robótica es la que tiene mejores tiempos de isquemia, pero no se niega que la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta tengan todavía un muy buen lugar en el tratamiento de los tumores T1 renales. Aparte de eso, se comentó que los estudios de imágenes 3D previos a la cirugía, incluso el 3D printing, que es el poder imprimir modelos en silicona 3D sobre de las lesiones, ayuda muchísimo a poder planificar y tener una buena cirugía. Con esto, bueno, combino la parte del cáncer renal y ahorita me dirijo a la asamblea de la bienvenida con el acto inaugural de la CAO. Nos vemos más tarde. Saludos. Hola amigos, estamos ahorita hablando un poquitico sobre cómo se ha desarrollado el segundo día de la CAO, hoy miércoles 31. Puedo comentarle que en el bloque de las plenarias de litiasis el conductor fue el doctor Oliver Dexter de Francia y dio una presentación muy buena y voy a resumirle pequeñamente los tips que nos había dado. Uno, sabemos que desde un comienzo se hablaba los diferentes tipos de láser. Sabemos que el Holmium láser es el láser ideal para poder tratar los cálculos. 2. El uso de lentes. Cuando hablábamos de los lentes protectores, sabemos muy bien que a 5 centímetros ya se pierde, después de la punta del tip de la fibra del láser, ya se pierde el daño que pueda tener el láser. Por eso, más que utilizar lentes protectoras contra el láser, deberíamos utilizar los lentes que son protectores contra los rayos X. Eso sí, a largo plazo pueden causarle un daño severo e importante al cirujano. Siguiendo, el doctor Dexter con su maravillosa y muy buena presentación nos habló de los diferentes tipos de parámetros que debemos revisar en la cirugía y una de las cosas que hablábamos era que los 3 parámetros importantes para poder tener los settings de un láser Holmium son la energía, la frecuencia y la duración del pulso. La duración del pulso es uno de los parámetros que pocas veces hemos analizado y sabemos que si queremos hacer un dosing tenemos que utilizar pulsos largos de 800 milisegundos. Y si queremos hacer fragmentación debemos colocar los pulsos en el modo corto. Quitando eso, hablando ya directamente de lo que es el dusting, la fragmentación y el popcorn o el jacuzzi, sabemos que los settings que vamos a utilizar son los siguientes. Si vamos a utilizar queremos hacer la aplicación dusting, debemos colocar el pulso en 800 milisegundos, la energía en 0,5 joules y la frecuencia entre 15 y 20 Hz, lo que nos va a dar un poder de 7.5 a 10 vatios más o menos. Si queremos hacer una fragmentación, lo ideal es colocar el láser en 200 milisegundos, el pulso, la frecuencia en 1.5 a 2 joules y la frecuencia en 5 Hz.
todo esto para tener más o menos siempre la misma potencia, una de 7.5 a 10 vatios. Y si queremos crear el efecto popcorn, vamos a utilizar un pulso de 600 milisegundos, una energía entre 1.5 y 1.5 joules y una frecuencia entre 10 y 15 Hz. Con esto podemos ya poder utilizar nuestros láser y colocar los diferentes settings. Seguimos trabajando con el doctor Dexter, hablando de los diferentes modos de láser y el hecho de cómo deberíamos tener. Uno de los puntos también que se hablaba mucho era si teníamos la punta del láser descubierta o deberíamos cortarla. En su experiencia, esto es lo que habla él, ¿no? Las casas comerciales deberíamos cortar con una tijera al ras la punta del láser, porque esto nos permite proteger el láser. E incluso cuando usamos fibras pequeñas, permiten que puedan avanzar mejor dentro del instrumental flexible. Son las recomendaciones que hace él. Y segundo, cada 10 a 15 minutos de uso continuo del láser, cortar la punta para mantenerla siempre una punta que esté en buenas condiciones, una punta fresca que no esté quemada. Creo que así puedo hablar de lo que se comentó esta mañana con el Dr. Dexter. Son esos tips que nos estaban dando, el uso de los flexibles. Sabemos que ya los flexibles digitales llegaron para quedarse. Si queremos ver hacia el futuro, hacia dónde se dirige todo, hablaba de las fibras Thulium, que son las que a futuro, junto con un láser diodo, lo más probable sean los que tengan los mejores beneficios para utilizar fibras más pequeñas y con mejor tasa de destrucción y éxito de liberación de cálculos. Bueno, señores, esto es lo que estábamos viendo hoy en el área de litiasis y bueno, hablamos dentro de un ratico. Amigos, quiero volver al simposio que tuvimos de litiasis renales porque al final, se me había olvidado comentarles, se hizo una mesa redonda sobre las complicaciones de la endurología y cómo manejarlas. Y fue una presentación hecha por el doctor Jorge Gutiérrez, donde participaron el doctor Manus Monga de Estados Unidos, el secretario general de la UA, Oliver Traxler, James Rasweiler, Norberto Bernardo de Argentina y Robert Calvert de Inglaterra. Lo que quiero hacer el comentario es que fue una charla muy productiva porque pudimos ver qué hacer en los diferentes casos complejos que teníamos y aclarar algunas dudas que se ha estado popularizando. Ejemplo, usar o no usar guías durante la ureteroscopia flexible, los accesos ureterales en general. Sabemos que hay muchos trabajos que hablan recientemente y con publicaciones de más de 1000 casos de que es muy seguro no tener una guía, pero el punto es, si estamos en un programa de formación y hay gente que no tiene tanta causística, ¿por qué arriesgarnos? Dejar a esos centros especializados. El consenso de toda la mesa es que sí, deberíamos utilizar guías de acceso en las ureteroscopias, cosa que es muy diferente a utilizar las camisas de acceso. Las camisas de acceso no son guías para realizar los procedimientos flexibles. Siguiendo hablando, cuando hablábamos de los cálculos que están impactados en uréter, ¿cómo debemos proceder? Una de las técnicas o de las planificaciones técnicas que deberíamos tomar es que no deberíamos dirigir el láser hacia el centro, hacia la periferia del cálculo impactado, porque vamos a lesionar el urotelio. Lo que hay que hacer es dirigir el haz de luz del láser al centro del cálculo, ir poco a poco desimpactándolo hasta que podamos ver que hay paso de luz, y si podemos seguimos, colocamos una aguaya y dependiendo del volumen litiásico finalizar el procedimiento o colocar una stent y esperar a que mejore las condiciones. ¿Por qué decimos esto? Porque anteriormente, hace 10 años, solamente hubiésemos tratado de pasar una guía y dejar al paciente. Hoy en día podemos con el láser fragmentarlo e ir avanzando poco a poco. Casos que también se discutieron siempre fue el qué hacer cuando hubiese una lesión ureteral extensa. Si hay una lesión ureteral que no sea una ebulsión como tal, lo más seguro es colocar un stent y esperar. Ya a la semana vamos a poder volver a entrar y terminar de resolver el cálculo, si era que había un cálculo que estaba en pelvis y no pudimos avanzar. Otros casos que se presentan es qué hacer cuando tengamos una abulsión. Este es el dilema
es la peor complicación que podemos tener en urología, y sabemos que la mortalidad es baja por estos casos. No hay que desesperarse. En primera instancia se puede reparar, pero es preferible enfriar el proceso, colocar un catéter, hablar con el paciente, porque lo que viene después hay que explicarle y considerar las opciones, que puede ser un autotrasplante o una interposición de hilio. Cualquiera de las soluciones que vayamos a hacer son viables, pero lo importante es hablar muy bien con el paciente y proceder a tomarse tiempo para poder realizarlo. Siguiendo con las charlas, se había hablado qué hacer cuando tengamos sangrado con las percutáneas. Lo que tenemos que hacer es no tener miedo de llamar y pedir ayuda, en el sentido de que podemos utilizar los radiólogos intervencionistas. Un radiólogo intervencionista puede controlar de una manera muy segura cualquier sangrado, algún vaso que haya quedado sin cicatrizar bien durante una percutánea. Quería comentarles esto, son unos breves tips que nos dieron nuestros excelentes expositores, y bueno, seguimos hablando. Hasta luego.